El objeto del derecho real de dominio, naturalmente, conforme al principio general de los derechos reales, es la cosa, es decir, el elemento material susceptible de apreciación económica. Y respecto al derecho de dominio no hay limitaciones, es decir, que tanto el objeto o cosa mueble como el objeto inmueble admiten esta relación jurídica, este derecho real, ¿sí? Entonces, un sujeto, por ejemplo, yo puedo ser titular de dominio de un cuadro, de un libro, de un objeto animado, como un animal, como una vaca, y también de un inmueble, es decir, de un terreno, que puede estar edificado o no. El objeto del dominio ha sido indicado en el artículo 1945 y como no es una norma compleja, ha consagrado solamente dos aspectos para aclarar. Primero, que cuando se analiza el objeto del dominio, deben incluirse a todos los objetos o a todas las cosas que sean accesorias. Y el segundo aspecto para aclarar es la extensión del objeto cuando se trata de un inmueble. Porque, como se indica en esta norma, en el 1945, cuando el objeto es un inmueble, no consiste solamente en el objeto palpable, visible, es decir, en la rasante del suelo, sino que se extiende también hacia el espacio aéreo y hacia el subsuelo. Pero para un mejor análisis conviene tener a la vista esta norma y alguna norma concordante. Entonces, obsérvese el artículo 1945, dispone en el primer párrafo que el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. Es decir, se acude a la clasificación de cosa principal y cosa accesoria. Y esta clasificación ha sido consagrada en el artículo 230, que indica cuáles son las cosas que deben considerarse accesorias. Y esta norma dispone que son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra de la cual depende o a la cual están adheridas. Y se aclara además que su régimen jurídico es el de la cosa principal, es decir, que no tiene una regulación autónoma la cosa accesoria, sino que está ligada a la cosa principal. Se le aplica a la cosa accesoria la norma que resulte aplicable a la cosa principal. Suele decirse cómodamente que todo elemento accesorio sigue la suerte del elemento principal. Significa que se le aplican las mismas normas. Entonces, cuando el objeto principal es un objeto mueble, se considera que son accesorios aquellos elementos que se utilizan para uso, ornato, complemento o conservación, ¿sí? Con esas cuatro finalidades. Todo lo que sea para uso, ornato, que significa adorno, complemento o conservación, se considera que es accesorio de la cosa mueble principal. Por ejemplo, una obra de arte, un cuadro, que es un lienzo que está pintado, también se compone con un marco, que es el marco una cosa accesoria, porque se une al objeto principal, que es la expresión artística, y tiene finalidad de uso, porque de otra manera no se puede colgar, no se puede exhibir, y también de ornato, porque los marcos son adornados, tienen una finalidad estética también. O como por ejemplo la funda de los instrumentos musicales, también es una cosa accesoria porque se utiliza para la conservación. Y cuando el objeto es inmueble,
es más simple, porque el terreno es lo principal. Y todo lo que esté adherido, por ejemplo, una casa que se ha edificado, o por ejemplo lo que se haya sembrado, una cosecha, o los árboles con sus frutos, son accesorios, es decir, integran una unidad completa. ¿Sí? Si por ejemplo yo soy titular de un lote, de un campo, soy titular de dominio, y en este momento hay 200 árboles, y entre los 200 árboles hay 4.000 manzanas, no son todas cosas separadas. Yo no tengo en mi patrimonio un lote y además tengo 200 árboles y además tengo 4.000 manzanas, sino que tengo un solo objeto inmueble que está compuesto por el terreno con los 200 árboles con las 4.000 manzanas. Mientras estén unidos es un solo objeto. ¿Sí? Entonces, esto debe entenderse por cosa cuando se refiere o cuando se lo analiza desde el derecho real de dominio. No solamente el objeto principal, sino también todos los accesorios. Y además hay que aclarar también la extensión del objeto cuando se trata de un inmueble, lo cual ha sido indicado en el párrafo segundo de la misma norma, que dispone que el objeto de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por leyes especiales o por normas especiales, lo cual es evidente. Esto significa que cuando uno mira un inmueble, es decir, un terreno, pongamos un lote, para poder imaginarlo fácilmente, un lote, un terreno de escasas dimensiones, lo que ve es la rasante del suelo, pero el objeto no es solamente lo perceptible por la vista, sino que se extiende en líneas verticales hacia el espacio aéreo y hacia el subsuelo de manera ilimitada. Es decir, que el objeto no es un plano, que es lo que se percibe con la vista, que es el suelo, sino que es como una torre imaginaria que se extiende hacia arriba y hacia abajo sin límite. Hay una frase que lo expresa cómodamente, que lo utilizaban mucho los antiguos doctrinarios, y decían que el dominio se extiende desde el cielo hasta el infierno. Si bien es una frase cómoda y con poco contenido jurídico, sí tiene la ventaja de ser clara para graficar el objeto del dominio cuando se trata de un inmueble. Entonces, todo lo que esté arriba de la rasante, es decir, una casa de 2 plantas, un edificio de 10 pisos, en tanto y en cuanto no esté sujeto a propiedad horizontal, porque en este momento se está analizando el derecho de dominio. Una torre, una antena de 200 metros de altura, y también todo lo que se encuentra en el subsuelo, es decir, minerales, animales, recursos acuíferos, bueno, la misma tierra, vegetales, todo lo que se encuentre es parte del objeto. ¿Sí? Por supuesto, como se dice en la última frase, excepto lo dispuesto por normas especiales. Es una aclaración muy obvia, ya lo sabemos, el Código Civil es la ley general y cuando se ha dado vigencia, se ha dictado una ley particular, prevalece la ley particular por sobre la ley general. Es decir, que si en el subsuelo de mi inmueble hay petróleo, no se aplica el Código Civil, se aplica la ley de hidrocarburos. Si hay minerales, se aplica el Código de Minería cuando son de los minerales que se indican en esa norma, en el Código de Minería. Pero el principio general entonces es que el objeto de dominio hay que analizarlo con la imaginación, hay que visualizarlo más que verlo o mirarlo, porque lo que se ve es
un plano, es el lote, pero se extiende hacia arriba y hacia abajo, bueno, en principio, como decían los antiguos doctrinarios, de manera ilimitada, hasta el cielo y hasta el infierno. Ahora la nueva norma aclara que se extiende en la medida que su aprovechamiento sea posible, es decir, todo lo que necesite el titular del derecho real. La norma más clara, que actualmente no está vigente porque es el artículo 2518 del Código Vélez, es más extensa y consagra exactamente lo mismo, es decir, que no ha variado. Pero en el texto vigente se la ha resumido, por eso ahora tiene una finalidad muy esclarecedora el antecedente legislativo. Véase lo que se disponía en el texto de Vélez. La propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares, lo que dije coloquialmente desde el cielo hasta el infierno. Continúa esta norma. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales. Continúa la norma. El propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo, es decir, toda la parte que se extiende hacia arriba de la rasante del suelo. Puede extender en él sus construcciones, lo que hace un rato mencioné, puede hacer casa de una planta, de dos plantas, edificio de 20 pisos, torres o antenas de 200 metros. Aunque quiten la luz al vecino, las vistas u otras ventajas, esto también es evidente. El ejercicio de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto, se dispone en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, el vigente. Y por lo tanto, el ejercicio de las facultades del titular de dominio quizás le pueda perjudicar al vecino que se privó de sol, pero no puede pretender por eso que el titular, que uno en el ejemplo, no ejerza sus facultades. Y luego se dispone, fíjese qué esclarecedor, y puede también demandar la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre ese espacio, es decir, sobre el espacio aéreo. Es decir, queda tan claro que el objeto es el espacio aéreo que se plantea la hipótesis en la cual en el edificio vecino, supóngase que yo soy titular de un lote y lo tengo en este momento vacío, solamente el terreno. Y al lado, en el predio lindero, hay una casa de 2 plantas. Y en la planta alta, hacen un balcón y el balcón se extiende hacia mi predio, hacia mi espacio aéreo. Ese es el conflicto que se consagra en esta norma. Y se indica cuál es la solución. Se dice que puede demandar la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre el espacio aéreo. Y es evidente que es así porque configura una usurpación de la misma manera que si ingresa en la rasante del suelo. Es decir, si utiliza el suelo, que es objeto de mi dominio, es exactamente la misma situación que si con un balcón se introduce en el espacio aéreo, porque el espacio aéreo también es objeto de mi dominio. Dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido esclarecedora esta grabación. Les doy las gracias por dedicarme su tiempo y espero verlos pronto.